Son las 8:04. Los procesos electorales generan incertidumbre en un país, cualquiera sea el resultado, cualquiera sea el desarrollo. Estamos en la mitad de un proceso electoral que se definirá en segunda vuelta el próximo 13 de abril. Para hablar sobre la situación del país, la visión desde el importante sector de la economía del cooperativismo, hemos invitado a un experto en la materia el día de hoy, al ingeniero Héctor Fajardo, gerente de la cooperativa Coperco. Bienvenido, ingeniero Fajardo. Hay preocupación en el país por lo que se viene en el futuro, las disyuntivas que se han presentado. Quisiéramos conocer cómo lo sienten desde el punto de vista del cooperativismo, uno de los sectores financieros del país que ha ido alcanzando niveles sumamente importantes, equiparándose en algunos casos, desde algunos indicadores, superando incluso a la función que cumple la banca en el país. ¿Qué es lo que viene venir en este proceso electoral, en la próxima elección y en la decisión que tomarán los ecuatorianos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente un abrazo a la audiencia de Antena 1. Realmente el proceso electoral siempre conlleva incertidumbre y claro, en unas ocasiones más agravadas para un segmento de la población y en otras menos. El caso actual realmente es un 50% para cada uno, como nunca el país. Hay empates técnicos por todo lado. Ha vivido un empate técnico en todo y realmente tal vez hoy la situación política se ve con mayor incertidumbre para el país. Sin embargo, para el sistema cooperativo se viene arrastrando ya un problema, digamos, de falta de pagos en nuestro target, debido fundamentalmente a que a raíz de la pandemia el sector que más sufre es el target que atiende el sistema financiero solidario, ¿no? Están sufriendo en su cartera. Claro, tenemos un poco de dificultades ahí con nuestros socios, dado que ellos son los que más afrontan la situación de la crisis, porque ellos son los que se quedan sin empleo, porque ellos son los que no pueden hacer los emprendimientos, porque el país vive una situación de falta de consumo. Y cuando hay falta de consumo, entonces no se puede realizar emprendimientos porque no hay quien demande. Y la falta de demanda es fundamentalmente consecuencia de la falta de ingresos. Es un círculo. Al final del día, ese círculo conlleva a que sea consecuencia de la política económica que vive el país ya casi un medio siglo, de que cada vez se apuntala fuertemente a afectar la posibilidad de creación de empleo, creación de iniciativas productivas, y eso es por la desconfianza también que existe por parte de los inversores. Sí. Hay una serie de situaciones que se van dando en forma secuencial en el país, que generan estos espacios de incertidumbre, que generan también crisis reales que lo siente la población. Quizá el más grave de los últimos años fue el de la pandemia, año 2019, 2020, 2021, que ralentizó mucho la economía de Ecuador y puso en problemas a muchos ecuatorianos. Luego vino el tema de la muerte cruzada, la terminación abrupta del gobierno de Guillermo Lasso, elecciones, Daniel Noboa al poder, las reformas tributarias que impuso, las contribuciones especiales que golpearon mucho a los sectores productivos, a los más grandes del país, pero con una secuela que dejan también alrededor de todos quienes son sus socios comerciales, grandes, medianos y pequeños. Luego de esto, el tema delincuencial, la crisis energética, que fue otra crisis tan grave como la pandemia, sobre todo en los efectos económicos que trajo para el país. Ahora estamos nuevamente en elecciones, nuevas incertidumbres que además se matizan con declaraciones de candidatos que hablan en el sentido de que luego de las elecciones habrá posiblemente una Asamblea Nacional Constituyente. Nos preguntamos nosotros cuándo podremos vivir
en una situación de mayor estabilidad, de mayor certidumbre, en la que podamos preocuparnos más de los problemas diarios, reales de los ciudadanos, antes que estar sujetos a qué es lo que pasará en Ecuador y qué nuevos efectos traerá. Ecuador, como nunca en los últimos años, ha sufrido grandes embates negativos. Realmente la situación que usted acaba de mencionar acertadamente es lo que afecta fuertemente, y siempre el eslabón se rompe por la parte más débil. La parte más débil es la clase media hacia abajo. Y claro, cuando no hay seguridad, no hay inversión. Y el Ecuador tiene un gran problema, no de ahora, es un problema que arrastra tal vez desde que regresó a su vida constitucional, que la clase política no ha entendido que hay que hacer política de Estado. El Ecuador no tiene estadistas, no hay política que se logre sostener. Yo siempre digo a manera de broma, un día de estos van a cambiar el himno nacional y la bandera, porque todos los políticos llevan su logotipo, su marca, y se olvidan que detrás de eso está el Ecuador. Necesitamos seguridad jurídica, fundamentalmente. Necesitamos una reforma laboral que genere confianza para las partes, es decir, para quien trabaja y también para quien invierte, definitivamente. Y detrás de eso, entonces sí necesitamos crear consumo. Pero el consumo se crea en función de ingresos. Si no logro ese círculo, entonces comenzamos a tener los problemas que hoy tenemos. Una población con una capacidad adquisitiva muy baja, realmente muy baja, hoy día con un sobreendeudamiento muy alto, y ese sobreendeudamiento es lo que provoca realmente la situación de que tengamos incrementos en los indicadores de mora que no son insostenibles, pero que son preocupantes. Se suma un efecto adicional por todas estas causas, que es la falta de oportunidades, falta de empleo. Definitivamente, es que ¿cómo creamos empleo si no tenemos confianza? Hoy día tenemos una liquidez muy fuerte en el sistema financiero. ¿Y eso qué significa? Significa que los ahorros de la población están destinados a llevarlos a las entidades financieras, pero no hay demanda de crédito. Y como no hay demanda de crédito, esa liquidez termina siendo improductiva. Sí, la gente ve menos riesgo, a pesar de que ese dinero pueda ser menos productivo, pero de ponerlo en manos de un banco que le pague algún interés. Definitivamente. Eso, y sobre todo en el ahorrista minorista, en quien podría hacer emprendimiento. Recordemos que el Ecuador es un país de emprendedores, pero hoy día está varado esa mentalidad, esa iniciativa, porque tienen problemas de incertidumbre, es decir, ¿en qué invierto? ¿Cómo invierto? Y después de eso, ¿qué me va a pasar? Con la parte laboral, que tiene una exigencia de 90 días para convertirlo en trabajador definitivo, entonces las iniciativas pequeñas quiebran en el camino por ese problema, entonces no me quiero arriesgar. Y luego, ¿quién va a consumir si no hay ingreso? Entonces tenemos que pensar como Estado en políticas de Estado. 2 cosas o 3 que debería hacer el Ecuador fundamentalmente: crear seguridad jurídica, y eso se crea a través de políticas de Estado, es decir, no importa quién sea el gobierno, estas cosas no se tocan, ¿no es cierto? Y esta se lleva hacia adelante. 2, yo creo que una reforma acordada fundamentalmente a lo que es la parte de régimen laboral, eso creo que es urgente, pienso yo. Y tal vez la situación más importante, generar confianza y combatir fuertemente la situación de inseguridad. Y la situación de inseguridad no solo se debe combatir desde el punto de vista de utilizar armamento, también tenemos que generar política social.
Y la política social retorna otra vez por el lado de inversión. Si queremos que todo haga el Estado, no es posible. No tenemos los recursos, no hay esas posibilidades, no tenemos esos ingresos. Entonces tenemos que hacer una minga todos, pero para eso requerimos generar confianza. Claro, un mejor entorno. Eso es fundamental. Con un mejor control de la delincuencia que ha llegado a límites ya intolerables en el Ecuador, particularmente en determinadas provincias en las áreas costeras, en las áreas calientes, realmente las cosas son insostenibles. Tienen un control absoluto. Es decir, hay cantones, va a parecer increíble, hay cantones que no puede entrar un taxi que no se haya anunciado que va a ingresar a llevar un pasajero. Entonces yo creo que eso ya es grave, tenemos que corregir eso. En Cuenca ventajosamente vivimos otras realidades, pero no estamos exentos de problemas, y hablemos de un problema latente hoy en día, en forma impactante, con un impacto muy fuerte, sobre todo en las provincias de Azuay y Cañar, el de la migración y las políticas de Donald Trump. Ahí es otra incertidumbre realmente. Se estima que hay más de 32,000 compatriotas que están en Estados Unidos en una situación ya de mirada dentro del listado para deportar. Realmente eso son especulaciones. A pesar de que siempre ha habido deportaciones, hoy la política de Estados Unidos es fuerte hacia allá. Sin embargo, yo soy más optimista. Realmente yo trato de ver con mayor optimismo la situación que vive el país y la situación que vivimos los latinos. Y creo que Estados Unidos se detendrá. Pienso que es una presión fuerte para mitigar o bajar el deseo de ingresar los inmigrantes latinos o del resto del mundo, que de alguna manera también les causa impacto a la economía de ellos. Pienso que también tienen problemas de inseguridad que ellos no vivían a nuestro estilo, que hoy se comienza o está acentuándose allá, y guardo la esperanza que realmente las deportaciones de los 32,000 compatriotas no se lleguen a dar en ese número. Sin embargo, como dije yo soy optimista, y yo pienso que también esa posibilidad de migrar de parte de nuestros compatriotas baja la posibilidad de crear iniciativas, baja la posibilidad de crear trabajo, sobre todo en el área rural. Hoy tenemos problemas de deficiencia de alimenticia. Fuga de cerebros, fuga de músculo productivo. Todo, porque los jóvenes están pensando, es decir, ¿cuándo me gradúo? ¿Cuándo acabo el colegio? ¿Cuándo acabo la universidad? Para irme del país. Eso no debería pasar. Lo que debería pasar es cómo aporto al país. Y claro, para eso otra vez regresamos a lo que dijimos, necesitamos ciertas seguridades, necesitamos tranquilidad, eso es fundamental. Pero si llega a darse esa migración, esa deportación de nuestros inmigrantes como está planteado, entonces sí va a sufrir la economía del Ecuador, porque más de 6,000 millones de dólares corresponden a remesas. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no tengamos parte de esas remesas? Claro, recientemente se ha contrastado en artículos de prensa de que las remesas han significado en los últimos 5 años más ingresos de esas onerosas deudas que siguen entregándonos a las entidades internacionales. Lo que pasa es que el Ecuador siempre hemos vivido endeudados, pero a raíz del 2013, 2015, realmente nos endeudamos. Claro. Multiplicamos por 5, por 6 nuestro nivel de deuda, y todos los años nos endeudamos. ¿Por qué? Porque lo que gastamos está por arriba de lo que tenemos. Deuda que se estima en 86,000 millones de dólares. Y que el servicio de esa deuda
más del retorno de la parte de capitales que debemos pagar, usted bien lo dijo, sobrepasa los 10.000 millones. Entonces es un tercio del presupuesto o más de un tercio del presupuesto anual. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que llegar a un acuerdo. El país debe llegar a un acuerdo mínimo. Yo creo que la parte política debe poner, después de estas elecciones, debe de poner su visión personalizada de equipo, de su círculo, y pensar en país. Es la única salida. Algo nos va a terminar pasando y catastrófico. Hoy día no podemos enfrentar las situaciones naturales porque no tenemos recursos. Bien. Yo quisiera compartir con usted, ingeniero Fajardo, y con nuestros oyentes y televidentes imágenes de Data País. Primero, sobre la inflación. En este gráfico se muestra la inflación predecible para el año 2025. Ecuador con la más baja de los países en Sudamérica, con 1,5%, la inflación más alta, 48,9% en Argentina. Y los países promedian aproximadamente 3 a 4% de inflación. Y de la mano con esto también compartamos el otro gráfico que nos habla sobre las proyecciones de crecimiento. Se vuelve a repetir un poco el esquema. Ecuador con la menor cifra de crecimiento de 1,4%, con los países de Latinoamérica entre un 2,5% a un 3%. Los primeros datos, cifras que aparecen son del Fondo Monetario Internacional y la otra cifra con el fondo en blanco de la CEPAL. Sobre estas cifras quisiera yo su comentario académico. Ecuador con bajo crecimiento, Ecuador con una muy baja inflación, y usted acaba de decirnos que estamos teniendo un problema con la disminución del consumo aquí en el país. Que quisiéramos también nos explique en ese otro contexto en el cual nos habla usted de una alta liquidez del sistema financiero, contrastando con una baja productividad del país. Realmente los indicadores que allí se proyectan, lo que es inflación y lo que es crecimiento, y crecimiento, exacto, realmente son consecuencias. Primero, la inflación en el Ecuador se ve baja por dos argumentos. El uno, economía dolarizada. Eso es correcto, que no tenga procesos inflacionarios fuertes, pero el otro, falta de consumo. Si no hay consumo, tengo que vender a lo que sea, y si vendo a lo que sea, entonces no va a haber inflación. Esos dos efectos dicen plenamente la situación del país. Respecto a lo que es crecimiento, tengamos claro que el 2024 decrece el Ecuador. Y claro, la proyección de 1,5 o alrededor del 1% es un rebote. Es optimista. Un pequeño rebote. Es optimista siempre y cuando no tengamos problemas incontrolables de parte de nosotros. Clima, otra vez, si tenemos un problema de esos, nos afectamos. Y claro, no tenemos recursos para poder enfrentar aquello. Una situación desde el punto de vista económico demasiado frágil. No tiene recursos. Todo dependemos, a esta hora dependemos para el gasto corriente ya de créditos. Eso tiene que cambiar. El Ecuador tiene que cambiar. Entonces, para eso necesitamos voluntad política, definitivamente. Que la parte política mire al país, no mire a su criterio. Regreso otra vez, necesitamos seguridad. ¿Para qué? Para que haya inversión. No importa si la inversión es extranjera o es nacional. Hoy tenemos recursos para invertir, pero no podemos invertir. La población no quiere arriesgarse a nada, y claro, las grandes economías menos, porque ellos tienen información muy privilegiada, muy fuerte, y claro, pueden irse a los países vecinos donde la situación es mucho mejor. Nos encontramos con Perú con políticas de Estado estables. No importa qué pasa con la situación política del país, el país sigue caminando. ¿Por qué? Porque hay políticas de Estado establecidas.
Colombia, que ha vivido la situación desastrosa los últimos 50 años prácticamente de inseguridad por parte de lo que significa el narcotráfico, ha sabido sortear, y ha sabido sortear porque tiene políticas de Estado. El Ecuador no lo tiene, no lo tiene. Recordemos, primero, no podíamos sostener un presidente que acabe su periodo, y después, entonces, cuando logramos aquello, de alguna manera, con muertes cruzadas, con este tipo de cosas, pero finalmente la clase política no está entendiendo como país. Necesitamos seguridad, Ojalá estas elecciones seguridad general y seguridad jurídica, como seguridad jurídica ya. Fundamentalmente eso pasa por la parte de lo que es asamblea y seguridad ahora ya seguridad social. Y estos fantasmas adicionales que se los discuten, se debaten en esta época electoral, el potencial uso de reservas internacionales, incluso amenazas a la dolarización. Eso es catastrófico. Yo creo que eso no pasa de un decir, pero guardo la esperanza que así sea, más bien. Yo suelo ser optimista en las peores circunstancias y tal vez por ello pienso así. Tengamos claro que la reserva internacional no es plata del Estado, es plata de terceros. Primero del sector privado, financiero, porque tenemos por obligación que hacer encajes, ¿no es cierto? Y segundo, plata de los gobiernos locales. Y plata también de los pequeños ahorristas que hoy confían en la banca más que en inversión. A través del sistema financiero. Es decir, cuando yo digo sistema financiero, lo estoy diciendo como aglutinador de sus recursos, pero realmente los recursos no es per se de la entidad financiera, es de la población. Es de la población. Y lo que acabo de decir, existe una liquidez importante, parte de esa liquidez está ubicado en el Banco Central a través de las reservas internacionales. Entonces, esa plata no es tocable. Cuando alguien dice voy a consumir aquello, está diciendo voy a consumir la plata que no le corresponde al Estado como tal. Eso, a mí me parece que eso es solo un decir. De hecho, sí se utilizó, se puso bonos a cambio de dólares, se ha hecho maravillas en el abuso de esto, pero yo guardo la esperanza que hoy el país sea más maduro para mirar aquello. Y claro, ese hecho de consumirse recursos que no son propios, entonces conlleva riesgos fuertes de la dolarización. Sin embargo, hoy día se está hablando de que se va a cambiar ya una enmienda a la Constitución para ubicar la dolarización como moneda oficial del país. Digamos que al margen de los cambios legales que pueda tener, el Ecuador no conoce otra moneda que no sea el dólar hoy día. Y gracias a eso ha sido la tabla de salvación del país, porque no estamos a los vaivenes de la incertidumbre de la población para provocar inflación. Acuérdense que la inflación y la devaluación en los tiempos de Sucre era catastrófico y yo, cuando usted proyecta las imágenes de Latinoamérica, yo veo que Venezuela no está allí. Entonces seguramente ya no hay forma de evaluar. Entonces, ¿para qué ponemos? Y no querríamos estar en esa circunstancia nadie más. Me parece que la dolarización es lo mejor que nos pudo haber pasado. Realmente en su momento conllevó sufrimiento, pero creo que hoy, gracias a ello, nos sostenemos. Llegando ya al final de este diálogo, ingeniero Fajardo, usted se ha calificado en 2 ocasiones como un hombre, una persona, un empresario optimista. ¿Hay una luz al final del túnel en este Ecuador? Yo creo que todos deberíamos mirar así. Creo que la población del Ecuador debe mirar así. Cuando hablamos del sufrimiento de nuestros emigrantes que podrían ser deportados, hay que pensar que ellos se inserten de nuevo a la economía del país y comencemos a producir. Para eso deberíamos exigir lo que he dicho antes.
estabilidad, seguridad jurídica y lucha fuerte contra la inseguridad social. Creo que ello conlleva seguridades adicionales, como es trabajar. El Ecuador tiene un problema con el campesino que debe también trabajar fuertemente, y es la intermediación de su producción. Debemos cambiar. El ASO ha hecho esfuerzos. En la pandemia se generó alguna conciencia sobre ese tema, pero las cosas se sí, el ASO haya hecho algún esfuerzo, y he visto iniciativas de la prefectura muy agradables que, claro, están caminando y están comenzando, pero eso me agrada, pensar que el productor pueda recibir más de su trabajo, que le estimule a producir más. Y claro, el intermediario tiene el derecho de estar, pero no puede haber una cadena de 3, 4 intermediarios. Debería haber no más de una, o máximo 2, que eso permita que el 60% del costo del producto mínimamente retorne donde el productor. Hoy hay casos que no llega al 25%. Entonces eso es grave. Y claro, le pega otra vez al que produce cosas pequeñas, al que hace cosas pequeñas. Revisemos, el productor de leche pequeño, si él se pone a contabilizar su gasto versus lo que retorna, está perdiendo todo el tiempo. Y no digamos quien produce lechuga, cosas pequeñas que al final son seguridad alimentaria. En una profunda crisis. Claro, que al final son seguridad alimentaria, que deberíamos preocuparnos. Si no, miremos lo que pasó en la pandemia, casi nos quedamos sin tener que comer. Claro. ¿No es cierto? Y tampoco en la otra orilla se promueve un cambio en la matriz productiva, una modernización de la industria del país. No hay eso, y el país tiene minifundista, pequeño parcelado. Entonces, hacer proyectos grandes de producción agrícola es menor. El área de la costa es el lugar donde realmente hay lugares Perú, grandes, pero usted hablaba de Perú. Perú ha tenido una transformación sensacional en los últimos 10, 15 años. Lo que pasa es que en Perú, esta materia. Lo que pasa es que Perú ha hecho grandes cosas. Otra vez regreso. Política de Estado, fuertemente, consecuencia tal vez de la minería, de los ingresos que por allí fueron, lo que queramos ver, pero también se transformó en su forma de manejar la economía y el dinero. Perú tiene redes que prácticamente le retiraron de circulación a la moneda física. El Ecuador está en un proyecto interesante hoy día con un proyecto del Banco Central, que es la posibilidad de manejar dinero electrónico ya de manera en tiempo real, y todo el sistema financiero. Es un proyecto que se estima en 18 meses estará ya 100% listo. Yo guardo la esperanza de que eso pase. Vienen allí los riesgos de la emisión inorgánica. Allí se necesita un gobierno absolutamente no como está previsto. No como está previsto. No es yo cojo los dólares y te doy electrónico. Esto es solo circulación. Y entonces, cuando es solo circulación, no hay esa posibilidad. En reserva. Claro, no hay esa posibilidad, primero. Y segundo, recordemos que el dólar billete a nosotros nos termina costando 2 veces o más. Entonces, si circulamos todos eso, los ciudadanos cotidianamente utilizamos ya de alguna manera electrónico. Dinero electrónico. Va a ser más en tiempo real. Se estima, nuestros jóvenes ya no les gusta la billetera, a ellos ya no les gusta el celular hoy día. Hoy día ya están en metodologías mejores. Y bueno, la población ojalá vaya hacia allá. Perú ha logrado bastante eso. Perú paga sus bonos sociales, que tiene igual que el Ecuador, directo, en plástico. Un sistema que con seriedad y con una disciplina absoluta sí puede funcionar. Definitivamente, con seriedad. La palabra clave es seriedad. Es decir, allí, responsabilidad de todos, y que todos velemos por un país mejor. Pero para eso necesitamos que nuestra clase política lo vea así, porque ellos toman las decisiones finales, ¿no? Eso es lo grave. O sea, nosotros apenas hacemos un ejercicio de voto, pero ellos finalmente toman todas las decisiones.
y hay ocasiones que vemos cosas increíbles, o sea, el país se está desmoronando y ellos están haciendo el día del cevichocho. Eso no puede ser. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia, ingeniero Fajardo. Le agradezco mucho a usted, a la audiencia, la amabilidad de haberme escuchado, y guardemos la esperanza que el país vaya para adelante. Declaraciones del ingeniero Héctor Fajardo, es el gerente de la cooperativa Coperco. Son las 8:34.